con nosotros traje un matrimonio que estaba al borde del divorcio, un matrimonio que ya lo único que faltaba era que esos papeles entraran a la corte y que el divorcio se produjera en ellos. Pero Dios es tan lindo, Dios es tan grande y Dios es tan poderoso que Dios puede cancelar todo divorcio. Tenemos que solamente creer en la palabra de Dios. Y hoy está aquí con nosotros, tengo a Juan, tengo a su esposa Lourdes, y ellos mismos se van a presentar y van a contar lo que Dios, de qué manera Dios lo hizo. Hola Juan, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastora. Mi nombre es Juan Acosta, y que es un gran honor, un privilegio estar aquí, que el Señor nos da este día para poder mostrar a aquellos matrimonios que muchas veces creemos que nuestro matrimonio ya se terminó, que nuestro matrimonio no tiene remedio y gran sorpresa, ¿no? Cuando dejamos que el Señor entre en nuestro corazón, que el Señor nos restaure y o sea, nos damos cuenta que estábamos equivocados, que para el Señor no hay nada imposible y el Señor, cuando tú estás dispuesto o cuando tú aceptas los errores que has cometido o el daño que le has hecho a tu pareja, entonces el Señor viene y restaura tu matrimonio porque para Él no hay nada imposible, pastora. Qué bueno, qué bueno. Lourdes, Amén. Bienvenida al programa. Gracias, pastora. Gracias por el privilegio que nos ha dado de estar en este día. Mi nombre es Lourdes Acosta. Y sí, hermanos, es una gran bendición que el Señor nos ha dado este día, porque aquí venimos a dar un gran testimonio. Somos un testimonio vivo ya para todos aquellos matrimonios que están atravesando por una situación difícil, pastora. Nosotros estábamos a borde del divorcio, ya casi a firmar papeles, cuando el Señor nos rescató nuevamente, porque Él es fiel en su palabra. Qué bueno que es Dios. Mira las cosas que Dios puede hacer. Aquí no te estamos contando un cuento ni una historia narrada, aquí te estamos contando algo que lo hemos vivido en carne propia. Yo y mi esposo hemos sido restaurados por el poder de Dios. Dios restauró nuestro matrimonio y le estamos sirviendo hace 25 años. ¿Por qué? Porque le hemos dado ese lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Mira lo que pasó con Juan y Lourdes. Ellos mismos están diciendo, estaban a punto de firmar esos papeles. Y gracias a Dios, que Dios llegó a tiempo. Tú sabes que Dios siempre llega a tiempo. Y llegó a tiempo a la vida de Juan, a la vida de Lourdes, y hoy podemos ver el poder de Dios hecho una realidad en sus vidas, porque solamente Dios puede restaurar, porque solamente Dios puede cancelar un divorcio, porque solamente Dios puede cambiar cualquier situación adversa. Juan, yo sé que fue difícil. Yo me acuerdo cuando tú llegabas a la iglesia, llegaste solo, no llegabas con tu esposa, no. Tú llegaste completamente solo, pero estabas completamente destruido, sí. Estabas llorando. Dicen que los hombres no lloran. No, ¿qué pasó, Juan? Bueno, lo que pasó fue que yo ya había dado mi matrimonio por perdido. Yo decía, ya mi matrimonio no tiene remedio. Entonces, cuando uno se pelea con su pareja y hay aquellas discusiones, pleitos, lo que haya, uno no se da cuenta de la magnitud. Hasta que estás a punto de firmar los papeles, entonces toda esa carga viene sobre de ti. Empiezas a pensar en tus hijos, empiezas a pensar en el daño que le hiciste a tu esposa. Entonces, viene esa opresión fuerte. Entonces yo me pongo a platicar con Dios y le digo, Señor, ya mi matrimonio no tiene remedio, ya mi matrimonio está destruido. Entonces yo, en lugar de irme a buscar alcohol o a buscar diversión para saciar lo que yo sentía adentro, yo recuerdo que la Biblia nos dice que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Entonces yo sabía que Él conocía mi problema, entonces yo decido buscarlo a Él. En este tiempo yo ya no vivía con ella, ya nos habíamos separado. Entonces yo llego a la iglesia destrozado, como llorando, porque cuando tú piensas en el daño que has hecho, yo creo que los hombres lloran. Cuando tú sientes en tu corazón, cuando Dios te está hablando, tú sientes. Entonces, yo llego y yo le digo a Dios, si mi matrimonio ya se acabó, entonces restáurame, enséñame, dime lo que tengo que hacer. Yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas bien. Y cuando yo hago esa oración, cuando yo hablo con esas cosas con Dios, entonces Él me sorprende. Qué bueno que es Dios. Sí.
Entonces, estábamos en un estudio bíblico en la iglesia, yo recuerdo muy bien. Y en ese momento cuando estábamos, usted, pastora, me dice que Dios le ha dado una palabra a usted para mí. Y cuando usted me dice a mí que Dios va a restaurar mi matrimonio, que Él conoce por la circunstancia que yo estoy pasando, oiga, yo no le había platicado esto a nadie. Entonces, cuando usted me dice esas cosas, yo digo, yo lo recibo. Pero muy dentro de mí como que dudando, diciendo, no, pero si ya están los papeles ahí, ya necesitamos firmarlos o necesitamos ya que se haga esto de una vez. Uno como que duda, pero entonces dejas tú que el Señor lo haga y el Señor restaura el matrimonio. Qué bueno. Yo recuerdo la palabra que usted me dice, el Señor te va a sorprender. El Señor quiere restaurar tu matrimonio, el Señor quiere que tú le sirvas. Y aquí estamos. Eso es bueno porque dijiste cosas muy claves. A veces no creemos. Dijiste cosas muy claves como decir, no tenemos que llorar. Y sabes que Jesús lloró. Amén. Y Jesús lloró por la incredulidad de su pueblo. Entonces, hay hombres que no quieren demostrar esa parte de que no pueden llorar porque el hombre es hombre y no tienen que llorar, solo llora la mujer. Pero yo creo que cuando tú te encuentras en un momento de desesperación, en un momento donde tú crees que lo estás perdiendo todo, como tú que estabas perdiendo tu hermosa familia que hoy conocemos, gracias a Dios, tus 4 hijos, tu casa, tú lo estabas perdiendo todo, tu empresa, tu trabajo, estabas al punto de la borde, tomaron una decisión que ni siquiera le habían consultado a Dios, porque yo creo que ni siquiera le preguntaste a Dios si te tenías que divorciar. Yo creo que como todo matrimonio, yo por mi lado, tú por tu lado, y esa era la mejor decisión, y no estaban viendo, como tú decías, la magnitud de que estábamos perjudicando nuestra familia más todavía, porque pensamos que el divorcio es la escapatoria y no es la escapatoria, porque no vemos cómo vamos a destruir nuestros hijos, no vemos que hoy tenemos una casa, tenemos bienes, tenemos una empresa como ustedes, y que todo se le iba a desmoronar todo, y que muchas veces teniéndolo todo, por causa de tomar una mala decisión, lo puedes perder todo. Sí. Porque lo puedes perder todo. Puedes perder todo. Y sin embargo, Dios te habló, porque fue Dios el que te habló, Sí. que te dijo que lo ibas a recuperar todo. Y así fue. Así Lourdes, dime cómo fue que te volvió a cautivar el corazón tu esposo. Exactamente, pastor. Ahí vamos con esto. Es verdad que nosotros desviamos nuestro corazón de Dios y empezamos a poner nuestra mirada en cosas materiales, poner cosas que son vanas. Y dejamos de buscar a Dios y empezamos a buscar todas las cosas que nos ofrece el mundo. Y en eso, pues, nosotros llegamos a perder nuestra relación, a dejar de cuidar nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y empezamos a destruirnos uno a otro. Quizás por lo menos yo empecé a caer en el alcohol, del cual Dios me rescató también. Te estoy muy agradecida. Él empezó a ir a la iglesia primero que yo. Después de que él fue a la iglesia, él iba a invitarme todos los domingos, con la excusa de invitar también a los niños. Pero yo le decía que no, que solo llevar a los niños. Pero un día en mi pensamiento, en ese pensamiento que el enemigo te pone, yo voy a ir a ver qué está pasando, qué le están dando ahí, por qué viene tan cambiado ahora. Y dije, me voy a alistar y solo voy a ir. Pero no, yo no voy a ir a congregarme, yo solo voy a ir ahí. Pero pastora, ese domingo que yo fui a la iglesia, asistí a la iglesia, el Señor tocó mi corazón. Me humillé grandemente. El Señor ha estado tratando conmigo fuertemente, me ha sacudido y ha hablado a mi vida nuevamente, el cual me ha llevado a perdonar a mi esposo, a perdonarlo y a poner ese amor que yo ya había perdido en mi corazón nuevamente, porque yo ya sentía odio por él, pastora. Pero para Dios no hay nada imposible. Él puso otra vez ese amor en mí. Y ahora hicimos ese compromiso juntos de servir a Dios y de no alejarnos jamás de Él nuevamente. Qué bendición. Estas son las cosas que Dios hace. Dice que las muchas aguas no podrán apagar este gran amor que nos sentimos. Yo me identifico mucho con ustedes porque así estábamos con mi esposo, pensábamos que la salida era el divorcio, pero la salida no era el divorcio, la salida era que teníamos que buscar a Jesús.
Y yo creo que hoy Dios está hablando a muchos matrimonios que nos están sintonizando, que están escuchando a Juan y a Lourdes y que les está pasando quizás lo mismo o peores cosas de lo que a ellos le están pasando, pero que no se dejen vencer. Que no piensen que la escapatoria o la salida es el divorcio, total me divorcio, me vuelvo a casar, pero ¿sabes qué? Te vas a divorciar, te vas a volver a casar, vas a volver a fracasar y así vas a ir y vas a pasar por muchos matrimonios y tu vida nunca va a ser restaurada. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de restaurar nuestra vida, sanar nuestro corazón, sanar nuestro interior y levantarnos en poder, en autoridad y decir, Dios me ha dado esa esposa, Dios me ha dado ese esposo y cuando nos casamos dijimos en el altar, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué pasó? Se había olvidado de que tenían que estar juntos en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. Y nosotros decidimos, pensamos y no nos importa lo que vaya a pagar el precio o quién lo vaya a pagar, porque los que pagan los platos rotos son nuestros hijos, desgraciadamente, porque sufren. Yo vengo de mi mamá y mi papá que se separaron, éramos 6 hijos, y los divorcios de ellos, los maltratos, las violencias, todo lo que se vio en nuestro hogar, nosotros pagamos los platos rotos. Y eso nos llevó a hundirnos en una depresión, en una soledad, a tener odio hacia nuestros padres, hacia nuestra madre, por todo lo que nos habían hecho. Y qué bueno que dice que Jesús siempre llega a tiempo. Y llegó a tiempo a sus vidas, llegó a tiempo a su corazón, llegó a tiempo a su hogar, los restauró. Llegaron a la iglesia de Orangus y el Señor hizo la obra en sus vidas y en sus corazones. Y eso es lo más precioso que hoy ustedes, aparte de eso, se están restaurando. El Señor está obrando en ustedes. Ustedes están viendo los cambios, están viendo la mano de Dios. Y no es que lo hemos dejado solo. Estamos con ustedes para que ustedes salgan de todo esto victorioso y lo más lindo lo que Dios está haciendo con sus hijos. Amén. Sí, inclusive nosotros cuando ya veíamos lo que habíamos causado a nuestros hijos, ya veíamos la rebeldía, cuando se pierde la comunicación, cuando ya no hay ese contacto con los hijos, entonces uno se da cuenta que no solo estás perdiendo, porque muchas veces cuando te divorcias dices, bueno, porque es el camino más fácil. Claro. Pero entonces tú dices, bueno, así miro a mis hijos cuando yo quiera y la corte va a decidir cuándo miro a mis hijos y creo que todo va a estar bien. Pero más sin embargo tú empiezas a ver esa rebeldía que hay en los hijos, tú empiezas a mirar el daño que les has causado. Entonces eso te duele. Eso te duele cuando ya no hay comunicación, porque muchas veces creemos que los niños no se dan cuenta. ¿Y si se dan cuenta? Y se dan cuenta ellos saben cuando mamá y papá no están bien. Porque hay un gran daño psicológico y nosotros, los adultos, no nos estamos dando cuenta. Pensamos tanto en nosotros que no podemos pensar el daño que le estamos haciendo a ellos. Sí, se piensa. Y lo que pasa cuando hay pleito entre los matrimonios, tú no piensas en las demás personas. Tú nomás piensas en que ella se sienta mal y ella piensa en hacerte mal a ti. Entonces, en los demás no te interesa. Hasta cuando ya ves que está destruido el matrimonio, empiezas a ver que también destruiste tu casa, destruiste los niños, destruiste tu negocio, de las cosas que Dios te dio, ya no hay sentido, ya no. Es que dejamos a Jesús a un lado. Sí. Es como que dijimos acá, no necesito a Dios, yo arreglo mis problemas. Eso fue lo que ustedes tomaron la actitud. Que Dios se queda a un lado y nosotros arreglamos y solucionamos con nuestras propias fuerzas humanas nuestros problemas. Pero no es así, porque cuando nosotros entronamos a Jesucristo en un hogar, en un matrimonio, en una familia, en nuestros hijos, lo entronamos de la manera que lo ponemos a Él primero y decimos aquí es territorio de Jesucristo, nuestro matrimonio está fundado en la palabra, nuestros hijos están fundados en la palabra y yo voy a pelear con la palabra, con lo que Dios me ha dado, que es la palabra, la oración, la alabanza, el ayuno, todo lo que Dios nos ha dejado y voy a levantarme y creer que Dios nos va a sanar, Dios nos va a liberar, porque Dios nos tiene que liberar de cadenas, de romper cosas que traemos a veces del pasado, de la niñez y que así fueron mis padres, mis abuelos y así tengo que ser yo. Mira, yo quiero compartir esta palabra se encuentra en Primera de Pedro y habla a la mujer.
porque después le vamos a hablar al hombre, porque siempre decimos, cuando ven a una mujer hablar, ¡ay, la mujer! Es como que... No. Yo creo que yo y mi esposo somos una sola persona. En nosotros en el matrimonio no somos dos. Dice que ya cuando estamos en Cristo no somos dos, somos uno. Y nos ponemos de acuerdo en todo lo que hacemos. Si los dos tenemos ministerio, el Señor a los dos nos usa. Y nosotros sabemos que el ministerio no es solo para los hombres, también es para las mujeres. Porque hay muchas mujeres que hicieron el bien. Hay muchas mujeres que se habla en la Biblia que han hecho tantas cosas, como Débora, como Ruth, como Esther, como Noemí, como Ana, como Sara, tantas mujeres, porque dicen que detrás de un gran varón hay una gran mujer. Amén. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres estar sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes un esposo que no es cristiano, ¿qué va a hacer que lo vas a ganar? ¿Pegándole con la Biblia en la cabeza? No, lo vas a ganar con tu testimonio, lo vas a ganar orando. Yo gané a mi esposo orando. Mi esposo era el que tenía las 3 F. Tenía fama, tenía falda y tenía fortuna, porque era artista a nivel secular. Pero no tenía paz en su corazón. Y yo empecé a ir a la iglesia porque era una mujer maltratada, porque mi esposo me pegaba. Y yo empecé a ir a la iglesia. Y me acerqué a Dios y yo pude sentir como que ese día, wow, todo revivió en mí. Como que dije, ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Entonces, estamos sabiendo que Dios puede cambiar vida, restaurar vida. Y yo tuve que ser testimonio para mi esposo. Y a este hombre no lo cambiaba nadie. Era celoso, era una enfermedad que tenía de celos impresionante. Yo caminaba mirando el piso. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesucristo entró al corazón de mi esposo por mi testimonio, por haber orado 1 año, oré por mi esposo. Me tomé el té que todo el mundo se tiene que tomar, que es el té de rodillol. Cuando tú te arrodillas y te pones a clamar, a orar, dice la palabra que clamemos a Él porque Él nos va a responder. Sí. Y Dios nos respondió y nos restauró, y por eso hoy podemos hablar y saber lo que ustedes han pasado, porque nosotros hemos pasado también por eso y creemos que no hay divorcio, creemos en la restauración de matrimonios. Y mira lo que el Señor también nos dice para los hombres, porque así como nos habla a las mujeres, también le habla a los hombres. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.